Newton said that if an object falls, it's because there's a mysterious force called gravity pulling it down. But you know, Isaac Newton himself was not satisfied by that. Objects move because they're pushed, not pulled. So what is pushing this? Newton didn't know. So Newton simply threw his hands up and said, I don't know. So I'm going to invent something called gravitational pull. I hate to say this, but there's no such thing as the force of gravity. What? I wish I didn't know that. Sorry, say that again, Marcus. There's no such thing as the force of gravity.
Goedemorgen. The easiest way to explain it, we work with magnets. These are opposite magnets, and they attract each other. We're going to do the reverse. Imagine this is the electrical magnetical field we're going to work with, and this is the bungee jumper. You see what happens. You see? We're going to use 4 dishes, which will convert the electricity into a very strong magnetic field. Go! The bungee jumper will be wearing a suit with magnets with the same polarities. When he jumps, he comes down and he will not get further than this. Pushing you back now, okay? Putting it up. It will look like he's doing a bungee jump, and he will go back. Is Damien ready? Damien is ready. Okay, let's do it, guys. 5, 4, 3, 2, 1, jump. Woo!
Otra utilidad que producía el complejo fue la utilización de las cargas de iones para producir avenidas electromagnéticas por donde desplazaban ingrávidos los bloques de granito que necesitaban para construir sus templos. Una tecnología electromagnética basada en que cargas iguales se repelen, utilizada actualmente para mover trenes como el llamado tren bala en Japón. En Saqqara se probó que vibrando a tan alta frecuencia los objetos pierden peso, se vuelven ingrávidos, los seres humanos levitan. Los sacerdotes egipcios revelaron que el universo tiene dos polos energéticos, el amor y el miedo. El amor tiene una altísima frecuencia de vibración y el miedo tiene una bajísima frecuencia de vibración. La energía taquiónica y las columnas ondulatorias estacionarias fueron estudiadas por Nikola Tesla. En ellas se basó para inventar la corriente alterna, los motores eléctricos, la radio, la televisión, los rayos X, el radar. Más de 1.600 patentes con los inventos que dieron forma al siglo XX. El llamado Tesla Coil, utilizado para encender eléctricamente los motores de los carros, crea este tipo de 12 voltios aplicada a una espiral de cobre en miles de voltios al ser inducida a otro espiral. En 1942, Tesla dirigió el experimento Filadelfia, que utilizó enormes campos electromagnéticos para organizar en pares la energía, convirtiéndola en taquiónica, utilizándola para desaglomerar un objeto sólido, partícula por partícula, y volverlo a armar en otro lugar. El proyecto Invisibilidad desintegró el barco USS Eldridge y lo volvió a recomponer instantáneamente a 75 kilómetros, pero sus ocupantes estaban muertos o espantosamente adheridos a sus planchas de acero. Tesla sabía un secreto hermético. Los constituyentes de la energía se producen cambios en la masa manifestada. En sus estudios, Tesla concluyó que la energía taquiónica se mueve 27 veces más rápido que la luz. Es la energía del pensamiento. La teoría de Einstein, en la que la velocidad máxima de la luz es 300.000 kilómetros por segundo, solo se aplica a uno de los planos constituyentes de la realidad, al plano físico de la densidad material compuesto por átomos, electrones y protones. Pero el universo tiene tres planos: el físico, el mental y el espiritual. Los taquiones, la base del universo dual, son parejas de partículas subatómicas en movimiento constante a altísima vibración y frecuencia que, al tener una carga eléctrica opuesta, se neutralizan. Los taquiones son la base de los elementos superconductivos. Su neutralidad no produce ninguna resistencia a la carga que avanza por sus moléculas. Un elemento compuesto de estas partículas que vibran a altísima frecuencia se hace ingrávido. Su masa deja de pesar, es pura energía. La mecánica cuántica actual dice que estas partículas subatómicas no tienen masa, que son solo una tendencia a existir, que se mide en probabilidades y que depende de la voluntad del observador del plano mental del hombre. Imhotep sabía todo esto y muchas cosas más que nuestros sabios aún no han descubierto. La mecánica cuántica y la superconductividad son un avance muy reciente de la física. La pirámide escalonada de 4 niveles tenía un volumen de 280.000 metros cúbicos de piedra que pesaban aproximadamente 450.000 toneladas. Un 50% exacto en peso y volumen de la pirámide final.
Frente a ella colocaron los pilares de energía para generar la avenida electromagnética que llegó hasta Tura. Desde allí transportaron los materiales necesarios para terminar el proyecto. Edward Leskalnin nació en 1887 en Stamareina, Letonia, emigrando muy joven al continente americano, donde estuvo viviendo en Canadá y luego en California y en Texas. Tras contraer un principio de tuberculosis, decidió buscar un clima más favorable y así fue como en 1918 se trasladó a Florida City, al sur de la ciudad de Miami. Allí adquirió un terreno en el que comenzó a construir la asombrosa estructura que hoy se conoce como el Castillo de Coral. Años después, en 1936, decidió trasladarla a su ubicación actual a unos 15 kilómetros de distancia. ¿Cómo es posible que Edward Leskalnin, que apenas medía 1,5 metros de altura y pesaba unos 45 kilos, tallara con sus rudimentarios instrumentos más de 1.100 toneladas de roca de coral y colocara él solo las diferentes piezas en su lugar, siendo que muchas de ellas pesan docenas de toneladas? Tanto la construcción del castillo de coral como el traslado a su ubicación actual se realizó de noche. Nadie vio nunca a Edward manejar o manipular los enormes bloques de roca. Extremadamente discreto, cuando se le preguntaba al respecto, respondía educadamente que había aprendido formas de contrarrestar el peso de las rocas. Por término medio, las piezas del contorno pesan unas 15 toneladas cada una, aunque la mayor supera las 30. Con un eje de forte atravesando un bloque de 6 toneladas, construyó una puerta giratoria que hasta hace unos años se deslizaba suavemente con la presión de un dedo. Al averiarse, los ingenieros con la tecnología actual no la han podido reparar. Entre las estructuras más notables está la torre del castillo que le servía de vivienda, el telescopio polar, el obelisco, los planetas, el pozo y los numerosos muebles, entre ellos diversos asientos y sillones, la mayoría de los cuales, hasta que hace unos años se cubrió el suelo con arena rojiza, se balanceaban suavemente como una mecedora. Aunque no terminó la escuela primaria, los conocimientos de Edward Leskalnin sobre el magnetismo terrestre parecen muy superiores a los de la ciencia actual. Dejó escritos 5 folletos, 4 de los cuales versan sobre magnetismo, y entre los instrumentos construidos por él que se han conservado hay incluso un generador eléctrico. Un día de diciembre de 1951, sintiéndose mal, tomó el autobús hacia el Hospital Jackson Memorial de Miami, donde fallecía 3 días después, llevándose con él su secreto. Of Ed's lookout post. Ed only worked from midnight till 6 in the morning, so no one could catch him cutting and lifting the stones at Coral Castle. If you should try to sneak up on Ed outside in the dark, all this area around Homestead used to be woods. So Ed would be working in here. It might be 3 o'clock in the morning. What he would do is he'd step up on this stone here, sit up on the top of the stones, cross his arms, and look out and say, "How are y'all doing tonight? When you leave, I'll go back to work." It's verified no one ever caught Ed Leskalnin working at Coral Castle. That's why it's still a mystery today how he cut and moved the heavy stones.
Now the story is that nobody could sneak up on Ed, but some children one time reported that they saw Ed floating these stones, these huge 10-ton stones across the Coral Castle grounds there. He was floating them, the kids said, like hydrogen balloons. Ed invented this magnetic generator in 1918. He left the plans behind for how to build it. The government would never give him a patent on it. Does this magnetic generator hold the key to solving the world's energy problems? Another fascinating mystery at Ed's Coral Castle is his magnetic generator. Forgive me, I'm not a mechanic, so I'm going to have to explain this in the own crude terms that I have. Ed believed that everything in the world was made up of magnets, and he said once you get the North and South Pole magnets chasing each other, he said it will never stop unless you break the current. And this idea falls in line with a lot of the trains, the jet trains that are being, the magnetic levitation trains that are being developed in Japan, where the train doesn't actually ride on the iron cable, but it actually floats above it. And this is the idea that Ed had. In December 1951, Ed hadn't been feeling very well. He had stopped eating, in fact. And one day, he put up a simple sign on the front door of Coral Castle that read, "Going to hospital." Ed got on his bicycle. He was weak, and he pedaled over to the local bus station in Homestead, Florida. And he bought a ticket, and he hopped a bus to Jackson Memorial in Miami. And he checked himself into the hospital there, and the doctors were a little bit amazed. They said, you know, you haven't been eating here, your body's weak. And they started trying to pump fluids in him and get his strength back. But Ed lapsed into a coma. And after 2 days, he started to rally a little bit. But on the third day, he lapsed back into the coma, and he died peacefully in his sleep in December 1951. Ed Leedskalnin was 64 years old. The genius, the creator of Florida's Coral Castle, the eighth wonder of the world, was now gone. Pero vamos a intentar la explicación que nosotros tenemos para conseguir la ingravidez. Algo único a nivel mundial. Este es el castillo de corales. Esto es lo que consiguió Ed. Aquí tenemos el artefacto que utilizó. Nada, simplemente es un concentrador de esos ifotones que los va a llevar al punto central. Y cuando llega al punto central, tiene como una especie de cuñita que lo rompe, que lo va rasgando. No hay nada más. Por aquí tengo I-campo, tengo I-fotones, y yo creo, giro, al girar, que lo que yo he creado, uno de mis regeneradores cuánticos, ¿vale? Al girar y llevarlo hacia el centro, creo la absorción y lo llevo justo hasta el punto central, y cuando llega al punto central pongo esa cuñita y lo voy como rompiendo, es decir, lo voy deshilachando. Para nosotros, lo que es materia, todo lo que es materia es ni más ni menos que una estructura formada por ifotones, una nube, como si fuera un ovillo de lana, que en lugar de hilos son ifotones, partículitas, como si fueran granos de arroz, pero que todos siguen un orden exacto. Y ese orden exacto, recuerden, es en la proporción de phi, porque es el de la máxima eficiencia. Bien, ¿eso qué hago? Eso emite algo. Lo que emite, esos que salen, yo los absorbo. El regenerador cuántico lo absorbo. Cuando llega al centro, rompo esa estructura. Si tenemos ese anillo, ese hilo, lo deshilacho. ¿Y luego qué vuelvo a hacer? Lo vuelvo a enviar hacia afuera. En los círculos de las cosechas nos lo explican claramente. Así es como funciona. Voy absorbiendo, llego al centro, lo deshilacho y lo vuelvo a emitir. Luego, ¿qué es lo único que necesito? Dar vueltas para crear el agujero negro, para crear el regenerador cuántico, para absorberlo. ¿Y cuál es la figura clave que necesito ver para entenderlo? Esto. Así es el secreto que él dice. Tiene que juntar, bueno, la ciencia lo dice un imán, todo estaría formado por imanes. Polo norte,
polo sur. Pero realmente esto de aquí absorbe en un sentido, esto absorbe en el otro. Esto sería una partícula, esto sería un átomo, el átomo de hidrógeno, por ejemplo. Si entendemos que todo funciona así, es muy fácil de ver cómo consigo levitar las cosas. ¿Qué hago para hacer que algo flote? Piensen. Si todo gira en el mismo sentido, si estoy en la parte norte, siempre va a girar así. Cuando antes hemos estado en Marte y hemos visto los vórtices que se forman, siempre giran así. Porque toda la estructura de cualquier cosa, en este caso hablamos del planeta Tierra, pero puede ser de una piedra o de todo el universo, funciona así. Una vez que funcione así, ¿qué hago para sacar de esto energía? ¿Qué hago para hacer, para romper esa estructura? Es decir, para que se ablande. ¿Qué es lo que hago para levitar? Invertir el giro. Ahí está el secreto de la ingravidez. Invertir el giro. ¿Qué es lo que hacía él? Se pone en un punto, nos ponemos en un punto cualquiera de la piedra, ¿vale? Cada puntito azul que vemos ahí va emitiendo algo, no es algo herméticamente cerrado, siempre hay fotones que salen. Yo lo que hago es, los absorbo con ese regenerador cuántico, con ese motor que gira. Pongo ahí y empieza a girar. Al girarlo, esa energía la llevo hacia el centro, ahí la rompo. Al romperla, la vuelvo a emitir otra vez por el mismo sitio, pero todo eso lo he hecho con el sentido, con el giro contrario. Es decir, cada cosa que me va hacia, cada puntito que me va llegando, lo voy deshilachando, todo me llega girando. Y yo lo que hago es, lo voy girando en el sentido contrario, lo voy constantemente girando en el sentido contrario, girando en el sentido contrario, girando. ¿Cuál es el secreto de esto? Que para encima ser exageradamente simple y exageradamente de ferretería, de lo que decíamos el equipo A, pues lo tenía que hacer de noche. ¿Por qué lo tenía que hacer de noche? Porque cada vez que hace, lo va deshilachando, va rompiendo esa estructura y al romper esa estructura se emiten esos ifotones. Y al emitirse, ¿qué va a pasar? Que lo veo. O sea, ¿cómo? Cuando yo voy con una radial radiando y rompiendo el hierro, lo veo todas las partículas que salen, ¿no? Todas las chispitas. Pues exactamente igual con esto. Yo me pongo, lo voy absorbiendo y lo voy dando el sentido contrario. Voy como elijando. Pero cada vez que elijo, voy a ver las partículas. Y así es como controlo. Cuando ya me salen muchas menos partículas, es que ya está casi todo invertido, ya casi invertido el giro en todo. Empiezo poco a poco, empiezo a invertir. Pero sigo. Y después de un tiempo, habré conseguido invertir el giro de toda la piedra. ¿Y qué es lo que pasa cuando esa piedra gira en el sentido contrario? Va a levitar ella sola. Sencillo. Así, antes de levitar, la he podido ablandar. ¿Por qué? Porque ¿qué es ablandar? Voy rompiendo esa estructura que tiene. Es que la estructura... Su visión quedó plasmada en las leyes fundamentales que enunció Imhotep y que son la base de los conocimientos herméticos, masones, rosacruces y templarios. Imhotep escribió que toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Nada existe por casualidad, sin causa, pues el azar destruiría el universo. Einstein, pensando en esto, dijo que Dios no jugaba a los dados.